Estamos hablando de que Jesús es Dios y el tema de hoy, entonces, vamos a hablar acerca de los testigos de Jesús. Testigos que anuncian que Jesús es Dios. Juan capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 30. Ahí en el verso 30, abra su Biblia allí en Juan capítulo 5, en el verso 30. Allí hay un título, ¿verdad? Y dice, ¿testigos de quién? De Cristo. Vamos a leer todo este pasaje, vamos a leerlo hasta el verso 40, amén. Y aquí es el Señor Jesucristo hablando él mismo. En el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. Verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Verso 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan. Y aquí se está hablando de Juan el Bautista. Amén. No Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. Pero note lo que dice Jesús aquí. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Cuál es? Las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Así que a lo largo de esta porción es el mismo Señor Jesucristo hablando con los fariseos, con el pueblo, que esgrime cuatro testigos ahí él esgrime. El primer testigo dice, soy yo mismo. Yo doy testimonio de que yo soy el enviado de Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. El primer testigo es Él. Vamos a mirar los cuatro de corrido y luego analizamos uno por uno. El segundo que esgrime, ¿cuál es? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice, bueno, ustedes no me quieren creer a mí que yo soy, pero Juan, en el que ustedes creyeron, él dio testimonio de mí. Pero bueno, yo tampoco recibo testimonio de los hombres. Y entonces esgrime un tercer testigo, las obras que él hacía. Él sanaba enfermos, levantaba muertos, echaba fuera demonios, ¿verdad? Y esas obras nunca nadie las había visto. Amén. En esa época nadie había visto cómo un muerto se levantaba, cómo estaban fuera demonios. Y esas obras proclamaban y declaraban que Jesús es Dios. Amén. Pero bueno, él dice, bueno, listo, si tampoco quieren creer a esas obras, tengo un cuarto testigo. El Padre. Dice, el Padre. ¿Cierto? El Padre, dice ahí, es mi otro testigo. Ustedes nunca han oído la voz de Él. ¿Cierto? Él les dice ahí, ustedes nunca han oído la voz de Él. Pero Él da testimonio de mí. Y ahorita lo vamos a ver. Y el quinto, las Escrituras. Las Escrituras.
5 testigos vemos ahí que esgrime el Señor Jesucristo, que dan testimonio que Jesús es Dios. ¡Aleluya! Jesús es Dios. Y Jesús testificó de sí mismo que Él es el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Juan, al capítulo 8. Juan, en el capítulo 8, aleluya, en el verso 14. Miremos allí el verso 14. ¿Están ahí conmigo? Mira lo que dice allí en el verso 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni de dónde ni a dónde qué, ni a dónde voy. Y eso lo dijo después de que él dio una declaración sumamente importante acerca de él mismo. Mira el verso 12. El verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Ahora, noten lo que él está declarando aquí. Él está declarando: yo soy la luz. Ahora, en la cultura hebrea, decir que uno es la luz, está diciendo yo soy Dios. Porque en la cultura hebrea, la luz es un sinónimo de Dios. Amén. Es un sinónimo de Dios. Y aquí Jesús se está levantando en medio del templo. Si ustedes notan el contexto donde está él está en el templo allí en Jerusalén. Y está hablándole a todo el pueblo judío que en esa mañana se estaba congregando, de que él era la luz, y cuando él declaró yo soy la luz, estaba diciendo yo soy Dios, y él estaba dando testimonio de sí mismo. Miren lo que dice Juan capítulo 10 verso 30. Ahí también él vuelve a dar testimonio de que él es Dios. Verso 30 dice: el Padre y yo uno somos. Amén. Y por esas razones, por esas declaraciones, era que lo querían matar los judíos. Porque ellos escuchaban eso y ellos entendían el mensaje. No era que no lo entendieran, ellos entendían claramente. Está diciendo, este hombre está diciendo yo soy Dios. Y por eso lo querían apedrear, por esa misma razón lo querían matar. Así que Jesús dio testimonio de sí mismo que es Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Y eso es poderoso. Amén. Porque esa es la verdad. Hoy en día muchos están comparando a Jesús o diciendo que Jesús fue un gran hombre. Pero comparar a Jesús con un gran hombre es como comparar un grano de polvo con todo el universo completo. Porque Jesús es Dios. Amén. No es solamente un gran hombre, Él es Dios. Amén. Él es el Dios todopoderoso. Otros están diciendo, Él es un gran maestro. Pero déjame decirle que sí, Él es maestro, pero es mucho más que eso. Él es Dios. Otros están diciendo, como por ejemplo los musulmanes, Él es un profeta del Dios Alá. Eso dicen los musulmanes. Él es un profeta del Dios Alá, pero Él es Dios. Porque la Biblia lo muestra así. Él mismo dio testimonio de ser Dios. Ahora, si Él no fuese Dios, entonces Él blasfemó. Y si Él blasfemó, entonces es un pecador. Y si Él es un pecador, usted y yo no tenemos esperanza. ¿Aló? Pero la diferencia es que Él declaró ser Dios, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Amén.
Y a él nunca se avergonzó, nunca lo negó, sino que siempre lo afirmó. Ahora, ese fue el testimonio de él. Pero él dice que no solamente él da testimonio de sí mismo, sino que hubo otro hombre que dio testimonio de él. Y ese fue Juan el Bautista. Ahora, ¿quién fue Juan? Yo no sé si usted lo tiene claro, pero Juan fue un hombre que Dios levantó después de 400 años de silencio. No había una sola palabra dada por Dios. Fue un tiempo de silencio en el pueblo judío. No habían profetas. La palabra de Dios que vemos allá en el Antiguo Testamento, donde el profeta se levantaba y decía, así dice Jehová. Eso no se pronunció por 400 años. Pero aquí llega este hombre y se levanta. ¿Y sabe lo que Dios, el mismo testimonio que dio Jesús acerca de este hombre? Dijo que era el mayor profeta que se había levantado en todos los tiempos. Pero que aún el más pequeño en el reino de Dios era mayor que Juan el Bautista. Y usted y yo estamos en el reino de Dios a través de la sangre de Cristo. Así que mire la posición tan alta que nos ha dado Cristo a usted y a mí, porque usted y yo somos más que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo morando en él, pero usted y yo lo tenemos. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Y este hombre se levantó después de 400 años de silencio y empieza a dar testimonio de Jesús. Miremos el testimonio que dio. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y busca el verso 34. Amén. Juan capítulo 1, a partir del verso 34. Y dice ahí la palabra. Leámoslo desde más atrasito para tener el contexto. Leámoslo desde el 32 para tener el contexto. Dice, además Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él, hablando de Jesús. Verso 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién me envió a bautizar a él? Dios Padre, ¿verdad? Dice, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Recuerden que nunca había habido palabra por 400 años, pero Dios Padre empezó a hablar con Juan, amén. Y le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que ¿quién es? El Hijo de Dios. ¿Qué se encuentra ese sinónimo? El Hijo de Dios. Y sigue diciendo el verso 35. Al siguiente día, otra vez, Juan el Bautista, y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Juan el Bautista? Él decía, este es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que ese título, el Hijo de Dios, para los judíos era decir, este es igual a Dios. Este es el Dios hecho hombre. Este es el que Dios Padre ha enviado para salvación de todos nosotros. Note lo que está en Juan. Vaya hacia adelante. El por qué lo querían matar. Y miremos allí en Juan, permítame lo busco, no lo tengo aquí en mis notas, pero lo podemos ver cómo ellos sí lograban entender que este título o este título que se le daba de ser Hijo de Dios era decir, Él es igual a Dios. Juan capítulo 5, verso 18. Leamos desde el 17. Amén. Juan capítulo 5, verso 17 dice, Jesús le respondió, mi Padre
hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por eso los judíos aún más intentaban ¿qué? Matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Así que cuando ellos entendían, los judíos entendían que cuando alguien utilizaba ese título, yo soy el hijo de Dios, estaba diciendo yo soy Dios. Amén. Y por eso querían matarlo. ¿Y cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? Dijo, este es el Hijo de Dios. Entonces podemos entender que por ese título que le dio Juan el Bautista a Jesús, Juan Bautista estaba diciendo, este es el Dios hecho hombre. Amén. Y ese fue el testimonio de Juan. Ahora, notó usted que en el verso 35, Juan también, en el capítulo 1, verso 35, al otro día, después de haber hecho esa declaración, volvió a ver a Jesús pasar por ahí, ¿verdad? Y dijo, este es el Cordero de Dios. Y ahí estaban ¿quiénes? Dicen otros dos discípulos de Juan el Bautista. ¿Saben quiénes eran ellos? Andrés y Juan el apóstol. Y ellos, al oír esa declaración de Juan el Bautista, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, al oír esa declaración de Juan, ellos empezaron a seguir a Jesús. Porque Juan no solamente le dio testimonio a todo el pueblo de Israel, sino que también fue el que primeramente encaminó a los dos primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron Andrés y Juan, el que está escribiendo este libro. Amén. Luego, entonces ya hemos visto aquí dos testigos. El primer testigo que fue Jesús mismo, ¿verdad? El segundo testigo fue Juan el Bautista. Pero luego dice él que él no recibe testimonio de los hombres, sino que las mismas obras que él ha hecho dan testimonio de que él vino del Padre. Juan capítulo 5, verso 36. Aleluya. Juan capítulo 5, verso 36. Miremoslo ahí en nuestro texto base. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Qué cosas son? Las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Ahora, esas obras que él hizo, ya lo mencionamos, levantó muertos, sanó leprosos. ¿Sabía usted que la lepra en ese entonces era la enfermedad terminal, la enfermedad más terrible? No había cura, pero el Señor en un solo toque limpió 10 leprosos, en un mismo momento, 10 leprosos. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Ahora, el ver todas esas obras, muchos creyeron a través de esas obras. Vaya conmigo y miremoslo en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, a partir del verso 31. Bueno, veamos desde el 30. ¿Están ahí conmigo? Entonces intentaban, ¿qué cosa hacer? Prenderlo. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. O sea, que todas las obras que el Señor hizo, ¿saben lo que dice Juan al respecto, verdad? En Juan capítulo 20, verso 30 dice que el Señor hizo tantas obras que si se escribiera una por una, no alcanzarían los libros. Y eso es tremenda declaración. O sea que lo que tenemos aquí, en esta palabra, en los evangelios, lo que se nos muestran, las señales, los milagros, los prodigios que hizo el Señor, no son todos los que él. No es ni la mitad, yo no sé cuántas partes, cuántos porcentajes podríamos desarrollar. Pero el Señor hizo milagros día tras día, multiplicaba el alimento, alimentaba multitudes, levantaba muertos, sanaba leprosos,
devolvía la vista a ciegos que nacieron ciegos. Eso es poderoso. Y esas obras nunca jamás nadie las había hecho. Los judíos decían, esto nunca se ha visto en medio de nosotros. Y esas obras dieron testimonio y muchos creyeron. Pero sabe que lo triste es que otros que vieron las mismas obras, los mismos hechos, se resistieron también a creer. Y muchos hoy nos estamos resistiendo a creer que Jesús es Dios. Amén. Entonces hemos visto, el primer testigo, Jesús mismo, ¿verdad? Él dio testimonio de ser Dios. Dios es hombre. El segundo testigo, Juan el Bautista. Su tercer testigo, sus obras, lo que él hizo. Amén. Cuarto testigo, el Padre. Y con ese basta, ¿verdad? Con ese basta. Porque note lo que él dice. Vamos allí a Juan capítulo 5 en nuestro texto base. Juan capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el verso 37, también el Padre que me envió a dar el testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Él mismo, Dios mismo, da testimonio de que Él es Dios. ¿Recuerdan ustedes allí cuando, vamos allá a Juan capítulo 1, en el mismo hecho, cuando el Señor fue bautizado, ¿verdad? Una voz que salió del cielo, ¿verdad? Que era como un estruendo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya, aleluya. Vaya conmigo a Lucas, capítulo, Lucas capítulo 5, creo. Vamos a mirarlo, no tengo aquí en mis notas, pero recuerdan ustedes la transfiguración, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Amén. Y miremos lo que está escrito allí. Leamos completo el texto desde el verso 28. Lucas capítulo 9, verso 28 dice, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Verso 30. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para quién, y una para... Oiga, bien interesante, Pedro logró reconocer quiénes eran esos dos varones. Y en ese tiempo no había ni cámara fotográfica ni nada, pero ellos pudieron reconocer que esos dos que se habían aparecido ahí, el uno era Moisés y el otro Elías. ¿Por qué no otros diferentes? Habían inventado. ¿Por qué no mantienen, por ejemplo, Adán o otro profeta, Oseas? Porque Moisés y Elías son unos personajes muy importantes para el pueblo judío. Moisés representa la palabra de Dios, porque fue Moisés quien escribió la Torá. Y Elías representa al hombre, al profeta de Dios, al que mató los 400, amén, los 400 sacerdotes de Baal, el que permaneció siempre fiel a Dios. Así que esos dos hombres que aparecen allí, y Pedro los reconoció. Amén. Y miren lo que sigue diciendo allí adelante. Vemos que estos dos personajes son sumamente importantes para el pueblo.
Y dice en el verso 33, y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino ¿qué? Una voz desde la nube que decía, oiga, las mismas palabras, ¿no? Las mismas palabras. Este es mi hijo amado, a él oí. Pero después de que pasó la voz, ¿qué pasó? Mira el verso 36. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. ¿Cuál fue el testimonio que dio la voz? Este es mi hijo amado. Y cuando se aparta la gloria, la Shekinah de Dios, que es la gloria visible de Dios, ¿quién quedó? Jesús. Ya no estaba ni Moisés, que representa la palabra, que representa la ley para el pueblo judío, y tampoco estaba el hombre de Dios, el profeta de Dios, sino que ¿quién estaba? Jesús, porque Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, amén. O sea que en este testimonio, Dios Padre dio testimonio que Jesús era mayor que Moisés y mayor que Elías, que era mayor que aquel hombre que sacó del pueblo de Egipto a su pueblo, y el que transmitió la ley oral, la ley escrita a su pueblo. Jesús es mayor, Jesús es Dios. Amén. El Padre dio testimonio claramente de que Él es Dios, y de que solamente a través de Él podemos tener salvación. Él dice allí, a Él oigan. No está diciendo, oigan a X, Y o Z, no, es a Él, a Jesús. Él es el portador del mensaje que yo tengo para ustedes. Él es el portador del regalo que yo tengo para ustedes. Y no es otro que la salvación. Amén. Jesús es Dios, y el Padre dio testimonio de Él. Entonces vimos el testimonio, Jesús, él mismo dio testimonio de ser Dios. Segundo, Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era Dios. Tercero, las obras que Jesús hizo, nadie había hecho obras tan grandiosas. Ahora, el mismo Padre da testimonio de que Jesús es su Hijo y que es Dios. Y el quinto, ¿cuál es? Oiga, yo no sé, analizo esto, yo no lo había analizado antes de organizar mi bosquejo, pero lo analizo ahora. Aquí hay un orden, ¿verdad? Primero el testimonio de Jesús, luego el testimonio de otro hombre, luego las obras, luego Dios Padre, y luego ¿qué? La palabra. No, por último, Dios, que es el mayor. Pero ¿cuál es el tope del asunto? La palabra. ¿Sabes? Porque solamente hay una cosa por encima de Dios, y es su palabra. Dios está obligado a cumplir su palabra. ¡Aleluya! Amén. Solamente por encima de Dios está su palabra. Vaya conmigo al Salmo 138. No tengo aquí mis notas, pero espero poder conseguir este. Oh, gracias. Salmo 138. Y leamos desde el verso 1. ¿Están ahí conmigo? Salmo 138, versos 1 y 2 nos muestran la grandeza de la palabra de Dios. Y dice, te alabaré con todo mi corazón. Esto es un salmo de David. Y está diciendo David, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Mira lo que dice el verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido, ¿qué cosa? Tu nombre. Y tu palabra sobre todas las cosas. Aleluya. La palabra de Dios es lo más hermoso, es lo más grande, es lo más poderoso. Y usted y yo la tenemos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que hemos tenido un poco la palabra. Y miren, esto lo escribió David, pero ¿quién lo inspiró?
El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de David está diciendo que la palabra de Dios está por encima de todo. Amén. Y Dios está obligado a cumplir su palabra. Él ha prometido, Él ha declarado algo. Él dice en Isaías, ¿quién como yo? Que declaro lo que ha de venir, que habla acerca del futuro y me apresuro a cumplir cada una de mis palabras. Le dijo a Jeremías, bien has visto, porque yo, Dios, vigilo mi palabra para ponerla por obra. Así que Dios mismo, Él mismo, se ha atado a sus palabras. Y Él va siempre a cumplir sus palabras. Así que, por eso es que dice allá, en 2 de Corintios, que todas sus promesas son sí y en Él, amén. Vaya conmigo allá, vamos a mirarlo. Oh, gracias Señor por lo que tú nos das. 2 de Corintios, capítulo 1. Leamos desde el verso 18. ¿Están ahí conmigo? 2 de Corintios, capítulo 1, a partir del verso 18 dice, pero como Dios es ¿qué? Fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Jesús, sí y en Él, amén. Oiga, esto me da un regocijo tremendo. Porque cuando yo leo el Nuevo Testamento, encuentro miles y miles de promesas para mí y para ustedes. Amén. Y aquí lo que está diciendo la palabra es que todas esas promesas que tenemos en Cristo Jesús son ciertísimas, son verdaderas y Dios las va a cumplir. Si tú las crees, las tomas y te apropias de ellas. ¿Amén? No tenemos pérdida. Por eso es que dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Porque todas las promesas que Dios ha dado a su pueblo en Cristo Jesús, Dios vigila cumplirlas. Y eso a mí me da una buena noticia. Eso para mí es una buena noticia. Amén. Así que su palabra da testimonio de que Él es Dios. Mire lo que dice la palabra acerca de Jesús en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. ¿Están conmigo? A partir del verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Su mismo nombre da testimonio de que Él es Dios. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel, y hasta que se sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temes será abandonada. Pero aquí dice, la palabra dice que su nombre se llamará Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Aleluya. Aleluya. ¿Están ahí conmigo? Mateo capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 20. Dice, pensando él en esto, hablando de José, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Aleluya. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que en Jesús
se cumplió esa palabra que 700 años atrás había declarado Isaías. ¿Sabía usted que Isaías dijo esa palabra 700 años antes que naciera Jesús? Y fue en Jesús que se cumplió esa profecía que Isaías declaró. Aleluya, aleluya. Capítulo 9 de Isaías. Así que Isaías profetizó y lo llamó Emanuel, Dios con nosotros. Pero también le dio otros nombres. Capítulo 9 de Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. ¿Sabe conmigo? Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre, admirable consejero. ¿Cómo? Dios fuerte. ¿Sabe cuál es la palabra en hebreo para fuerte? Gabor. Gabor. Que significa Dios todopoderoso, o Dios más que suficiente para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Isaías declaró que Jesús es el Dios Gabor, que es el Dios fuerte, aleluya, que es el remedio, la respuesta, la cura para todas nuestras necesidades. Aleluya, amén. Y mira lo que sigue diciendo ahí: Padre eterno. No solamente dice Él es el Dios todopoderoso, sino que también dice Él es el Dios eterno. Y Jesús dio testimonio también de esto. Allá en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. A los fariseos les dijo, antes que Abraham, yo soy. Hablando de su preexistencia, de su eternidad. Así que la palabra no deja dudas de que Él es Dios. Amén. Cristo es el Señor. Lucas capítulo 2. ¿Saben ustedes la palabra Señor? ¿Cuál es la palabra que en nuestra Biblia se traduce como Señor? En hebreo es Adonai, que es uno de los nombres de Dios. ¿Vale? Y Él dice, yo soy el Señor. O sea que Él está diciendo, yo soy Adonai. Y Adonai significa dueño mío, propietario mío. Amén. Así que cuando usted hizo la declaración de fe y dijo, Jesús, tú eres mi Señor, tú estabas diciendo, Jesús, tú eres mi Adonai, tú eres mi Dios, tú eres el dueño, el propietario de mi vida. Aleluya. Amén. Lucas, capítulo 2. ¿Están ahí conmigo? Regálenme 2 segundos mientras llego. Capítulo 2, verso 11. Lucas, capítulo 2, en el verso 11. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Adonai, el Dios que es propietario y dueño nuestro. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios habla constantemente de que Jesús es Dios con nosotros, Dios fuerte, que es el Cristo, el Señor, el Adonai, que es el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16. Y con este verso terminamos. Mateo capítulo 16. Verso 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Ustedes recuerdan allí la historia donde el Señor está preguntando a los 12, les pregunta, ¿quién cree la gente que yo soy? Y le respondieron, bueno Señor, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que tú eres Elías. Y luego el Señor pregunta, bueno, eso es lo que dice la gente, y nosotros, ¿quién decís que yo soy?
Y entonces salió Pedro, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Mira lo que dice allí en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y note lo que afirma el Señor. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, él no lo dejó. Uno dijo, no, Pedro, pero ¿cómo ahí ocurre decir esa barbaridad? No digo, Pedro, bienaventurado eres. Es decir, doblemente gozoso eres, Pedro, porque no te lo reveló nadie más sino el Padre, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Así que la palabra nos enseña a través de Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es Dios. Amén. Él es Dios. Amén.